Este versículo habla del pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos. El pan que descendió del cielo, ¿quién es? Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo de Nazaret. Y vamos a hablar un poco del principio de la liberación. Ese es el principio de la liberación, el pan de los hijos. Y viene ahí en Marcos 7, 24. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro por respeto a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu misericordia, Padre, porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Señor. Y así como son nuevas cada mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, activo los ángeles que están aquí alrededor de nosotros, activo los ángeles que están aquí en el nombre de Jesús. Que todo espíritu inmundo que se acerque, que todo espíritu humano de hechicero, santero, satanista que se acerque a este lugar, lo quiero muerto, decapitado en el nombre poderoso de Jesucristo. Por el poder y la autoridad que el Padre me ha dado, Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, activo los ángeles que están aquí alrededor de nosotros en el nombre de Jesús. Activo los ángeles ministeriales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Ponnos esa armadura poderosa, esa armadura impenetrable del material más poderoso espiritualmente para aguantar las acechanzas del enemigo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, para entender y comprender lo que quieres hablar en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Dice la palabra del Señor ahí en Marcos 7:24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, para que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: esta palabra de el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella, a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Sabe que ahí es el principio de la liberación, ahí es el principio de que nuestro Señor Jesucristo nos da libertad para hacer este tipo de oraciones. ¿Por qué? Porque es necesario. Sabe que muchas iglesias no le entran, no porque no sepan, o porque no entiendan el significado de la liberación. Simplemente es porque no quieren. Sabe que allí en Efesios 6 dice que nos ha dado las armas de nuestra milicia y nos ha puesto toda la armadura. Y si el Señor se llama Jehová de los ejércitos, quiere decir que nosotros somos el ejército de Cristo aquí en la tierra. Pero sin embargo muchas iglesias no quieren tomar esa autoridad. Muchas iglesias, y no nomás en las iglesias aquí en la Biblia, si usted se acuerda ya en el endemoniado gadareno, dice que hasta corrieron a nuestro Señor Jesucristo cuando fue y hizo ese bien ese hombre, al endemoniado. Y lo corrieron de esas tierras, le dijeron que se fuera de ahí, que no lo querían ahí porque estaban asustados. Allá también dice que allá en Jerusalén lo despreciaron, y no nomás lo despreciaron, sino que lo echaron fuera y lo llevaron hasta un cerro para despeñarlo. Y eso es lo que pasa. Acuérdense que dice: hay Capernaum, hay Corazín. Si los milagros se hicieran aquí. Entonces eso es lo que pasa. A veces despreciamos la visitación que tiene de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no queremos entender esto. La liberación es para todas las iglesias.
Porque todos somos soldados de Cristo. Somos diseñados para aguantar las acechanzas del enemigo. Nomás imagínense. Porque a pesar de lo que nos hagan, usted está de pie. A pesar de los embates, todo lo que le está haciendo el enemigo en su vida, en su diario vivir, las circunstancias que le pasan en su vida, el enemigo no lo ha podido matar. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo preparado para usted. Pero sin embargo usted tiene que entrar al campo de batalla. No debe de quedarse sentado. Usted debe estar preparado. Por eso estamos dando este taller aquí, en este lugar, para que usted aprenda, para que usted cuando vaya a sus iglesias, usted pueda ayudar a las demás personas. Ese es el propósito de este lugar, que aquí se haga un ejército. Aleluya. Las ovejas son de Cristo. Y por eso debemos enseñarlos a que aprendan las artimañas del enemigo. Sabe que en estos tiempos el enemigo se ha levantado más fuerte. ¿Por qué? Porque muchos piensan, no, pues nomás viene el enemigo y entra por el pecado. Si usted abre la puerta, el enemigo entra. Pero más sin embargo no es así. En la palabra de Dios dice que se nos tiende el lazo. Y está usando mucho este versículo de la Biblia. Y eso quiere decir una trampa. Eso quiere decir una celada. Eso quiere decir que le va a poner algo para que usted caiga, para que usted abra puertas. Usted a lo mejor lee todos los días, lee la Biblia, hace oración, busca la presencia de Dios todos los días. Pero ¿qué pasa? Que le tiende el lazo. Le tiende el lazo y el enemigo dice que le está mandando espíritus asignados. Esas son asignaciones. Muchos pastores desconocen este tema. Inclusive personas que hacen liberación no entienden acerca de este tema, que el enemigo está entrando con asignaciones. Manda espíritus asignados para atacarlos, para que usted le tienda el lazo. También está el lazo del cazador. Usted debe de entender eso también. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted esté diseñado, que usted esté aprendido, que aprenda. Sabe que ahí, como le digo, hay unos que desprecian el pan de los hijos, hay unos que desprecian la liberación, hay unos que desprecian los milagros de parte de Dios, porque no los hace uno. El que los hace es Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene misericordia y dice que las misericordias son nuevas cada mañana. Y no hemos entendido que así como son sus misericordias cada mañana son nuevas, usted tiene que activar sus ángeles todos los días. ¿Por qué? Porque usted trae ángeles. Cada persona, nuestro Señor le ha puesto 4 ángeles para que lo cuiden. Son 2 ángeles custodios. Usted trae 2 ángeles custodios. Usted trae un ángel guerrero y trae un ángel mensajero. Y eso es lo que pasa. Usted tiene que activarlos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días usted tiene que darles órdenes. Porque de nada sirve que los traiga si usted no les da órdenes. Por eso a veces nos atacan. Cuando viene el enemigo en la noche, porque acuérdese que él está en la oscuridad y él ataca en la noche, en lo oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no activamos los ángeles y ellos vienen y arremeten contra nosotros. Cuando más se encrudece la batalla es en la madrugada, de 3 a 6 de la mañana. A veces empiezan hasta después de las 2 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Y usted tiene que estar en la brecha. ¿Sabe que una oración en la madrugada, dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana a orar, que todavía ni se veía el rostro de las personas? 4:30, 5 de la mañana más o menos, un aproximado, donde no hay, en aquel tiempo y ahorita en los ranchos, por decirlo, donde no hay luz mercurial, está muy oscuro. Aquí en la ciudad no. ¿Por qué? Porque todas partes está alumbrado. ¿Por qué? ¿Saben por qué está alumbrado en todas las partes? Porque el enemigo, ¿qué pasa? Cuando hay más muertes es en las noches, cuando hay robos es en las noches, cuando hay situaciones es en la noche.
¿Sabe que los brujos, los hechiceros, cuando más hacen sus porquerías es en la noche? ¿Por qué? Porque ellos tienen libertad, porque usted está dormido. ¿Sabe que cuando usted ora, no sé hasta dónde llega la unción de Dios cada vez que usted ora? Y por eso ellos no pueden hacer nada. Por eso los atacan. Hay personas que dicen, no, a mí no me hace nada porque pues yo soy hijo de Dios. Pues sí, pero el enemigo está trabajando con asignaciones también. ¿Por qué? Porque es una orden de parte de Satanás. ¿Sabe que ellos tienen reuniones y esa basura se presenta delante de ellos? Ellos tienen así como nosotros que tenemos nuestra iglesia o el lugar donde ellos se congregan, porque ¿cómo decirle? Cada colonia tiene su jefe de brujos, brujo mayor o brujo de alto rango. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se reúnen, que tienen esas reuniones y hacen estrategias para atacar a las personas. Si saben que tienen unción de Dios, o que se va a convertir, o que tiene un don especial de parte de Dios, ellos van y marcan la casa, ellos van y marcan la calle, marcan la colonia. La casa la marcan para hacerle brujería a la persona, la calle la marcan para que no entre el evangelio, y la colonia para que no entre el evangelio en toda esa colonia. Nomás imagínense, y nosotros estamos dormidos. Ellos están avanzando a pasos agigantados. Ese es el propósito por el cual usted está aquí, para que usted aprenda, usted entienda lo que está pasando en el mundo espiritual. Nosotros desconocemos todo eso. Nosotros debemos aprender. Sabe que yo he ido a iglesias donde hay personas, dice una porción de la palabra, que tendrán ojos y no verán, tendrán oídos y no oirán. Y sabe que el enemigo los tiene sin ojos, espiritualmente, los tiene sin oídos. Imagínese usted una persona sin ojos, sin oídos, y va a la iglesia, se congrega. Pero más sin embargo, cuando usted empieza a orar, empieza a leer la Biblia, a hacer las cosas de Dios, buscar el ambiente de Dios, se le vuelven a poner sus ojos, se le abren sus ojos espirituales, su oído espiritual, su olfato espiritual y su vista de águila. Eso es lo que usted tiene que buscar. ¿Por qué? Porque es muy importante tener ese don de discernimiento, pedirle al Señor. El enemigo está haciendo estrategias para acabar con la humanidad. Dice la palabra que Dios hizo el infierno no para la humanidad, sino para Satanás y para todos los ángeles caídos y todo lo que lo hacen, lo que lo siguen, no para nosotros. Pero más sin embargo, por nuestra desobediencia, muchos están cayendo en ese lugar, porque desconocemos de la liberación. Muchos no la aceptamos. Hay pastores o hay personas que buscan la área administrativa de parte de Dios. ¿Cuál es el área administrativa? Un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro. Personas que no se meten con el enemigo. Y más sin embargo somos pocos los que somos diseñados o que entramos a la guerra espiritual. Usted debe de aprender eso para que usted vaya y ayude a las personas allá donde está, en su congregación. Sabe que aquí va a aprender usted las artimañas del enemigo, para que cuando usted vea situaciones allá en sus iglesias, usted ayude a las personas. Es muy importante. El Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En ese tiempo los fariseos y todas las personas que no eran del pueblo de Israel se les declaraba como perros. Y ahorita en la actualidad los perros son los demonios. ¿Sabe usted que cuando usted tiene poder y autoridad, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque nadie le va a decir lo que yo le voy a decir? Cuando usted espiritualmente se enfrenta a un brujo, a un hechicero, y si usted le da la orden al espíritu humano que va a estar amarrado como perro, no me va a creer lo que pasa, pero ese espíritu se pone en cuatro patas y con una cadena, y usted lo puede traer en la calle. ¿Por qué? Porque usted tiene poder y autoridad para hacerlo. Ya he hecho en eso varias ocasiones. Ellos tienen un poder limitado. ¿Por qué? Porque si usted escudriña la Biblia, dice allá
que cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo y le decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera a los demonios. Y entonces él repelió y les dijo: no, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Imagínense ese poquito de poder que nos dio nuestro Dios con su dedo nada más. También dice en la Biblia que nuestra fe debe de ser como un grano de mostaza, pero no se debe de quedar así. El grano de mostaza debe de fructificar, debe de hacerse un árbol grandísimo, así como dice la palabra. Usted debe de estar, su fe, ¿cómo decirle? Estarla activando todos los días, que ese fruto salga y salga, el árbol crezca, ese árbol de mostaza crezca grande, grandísimo, como dice en la Biblia, que llegue a esos 40 metros que tiene que llegar, que sea muy grande, que sea muy frondoso, que tenga mucho fruto, porque dice que se habla de aves, se habla de muchas cosas y de animales terrestres. Eso quiere decir que usted va a tener, cuando el Señor lo levante como pastor, como algo de la iglesia, que usted va a tener aves, son águilas. Nosotros somos considerados como águilas. Usted va a tener, dice que va a haber animalitos abajo, esas son las ovejas. Y usted debe de que ese grano de mostaza fructifique. Y sabe que muchos desprecian la liberación, muchos dicen: no, es que ahí en la Biblia dice que este género no sale si con oración y ayuno. Ese versículo está mal interpretado. El espíritu que sale con oración y ayuno es el espíritu de incredulidad. ¿Por qué se lo debe de sacar usted? Usted debe de ayunar y usted debe de orar para que el espíritu de incredulidad salga de su vida. Pero más sin embargo el Señor nos ha dado poder y autoridad para aullar serpientes y escorpiones. Va a aullar al cachorro de león y al león, al aspid, a la culebra, a la serpiente antigua que no sirve para nada. Usted no le tenga miedo. Muchos no le entran a la liberación porque tienen miedo, tienen temor. Imagínense a Job, todo lo que él hizo y no lo mató. ¿Por qué? Porque él no tiene ese poder. El único que tiene el poder para matar y dar vida se llama Jehová de los ejércitos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que entender que si usted ataca, lo van a atacar. Y si no ataca, como quiera lo van a atacar. La única diferencia es que si ataca, usted va a repeler la agresión. Usted debe defenderse. Dice la palabra que debemos de poner la otra mejilla, sí, pero al ser humano, a los demonios hay que matarlos. A los espíritus inmundos, a los principados, gobernadores, huestes de maldad, satrapas, súbditos, espíritus humanos, hay que darles muerte. En Éxodo 20:18 dice: al hechicero y al brujo hay que darle muerte. Apocalipsis 21:8, el hechicero y el brujo tendrán su pago en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe que cuando un brujo o un satanista ataca a un cristiano por asignación de Satanás, o por asignación de Belcebú, o por asignación de Chacal, Satanás está haciendo un diseño especial para que cuando esa persona llega al infierno, tiene doble condenación, y en el momento que llega al infierno hay un lugar especial para esas personas que van a ser atormentadas de lo más feo posible. Porque ese diseño es el que hace Satanás para atacar a las personas. Usted no debe despreciar la liberación, usted debe disponer su corazón. Es muy importante entrar al campo de batalla. Sabe que para la gloria de Dios, el Señor va a levantar generación nueva de guerreros, de soldados. Viene una generación empujando de niños, de niñas. Sabe que hace como 2-3 meses le hice una oración a una hermanita de Perú, y su hija se había manifestado, y el espíritu que traía era el espíritu de Leviatán. Y ya diserté con él y se fue en el nombre de Jesús. Y la niña empezó a abrirse sus ojos espirituales
Y ella tenía temor porque estaba viendo los demonios, cómo se estaban agrupando para atacar. Y sabe que como a los 15 días me volvió a hablar la hermana y me dice, es que desde el día que usted le hizo la oración, ella vive con temor porque ve todo eso. Dice, hágale oración de liberación. Y le digo, su niña no necesita oración de liberación. Dice, entonces, digo, su niña necesita oración de intercesión. Y ya le hice una oración de intercesión, y donde le decía yo al Señor que así como ella veía el mundo espiritual en las tinieblas, que así viera los ángeles y todo lo que estaba alrededor de ella, para que ella viera que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y en ese momento se le abrieron más sus ojos espirituales, y en lugar de estar temerosa, después se estaba riendo. ¿Sabe por qué? Porque en ese rato se le dio la espada, una espada gigante, se le puso la armadura, y le dije yo, si se te acerca un demonio, empieza a mover la espada para un lado y para otro. Y la niña empezó, imagínense, 6 años y peleando con principados, gobernadores. Hace como 8 días, 15 días más o menos, me volvieron a hablar, las hermanas de Perú. Y me decía que estaba herida, y ella me daba el testimonio que en ese rato, porque yo hice oración otra vez y le dije a los ángeles que se la llevaran a la clínica del cielo. Si usted no sabe, hay una clínica espiritual en el cielo. Cuando uno es herido en campo de batalla, el espíritu humano es llevado al cielo, y allá ella veía cómo estaba esa clínica bien lujosa, las calles de oro, todo estaba de oro. Y ella me estaba diciendo cómo estaba viendo toda la hermosura y cómo la estaban atendiendo los cirujanos, ángeles cirujanos, imagínese usted. Y no nomás esa niña, aquí viene para la gloria de Dios. Mi hermana tiene una hija que a veces me sorprende por todas las cosas que ve. Y yo le doy la gloria a Dios por la hija de mi hermana, porque es de grande bendición. Y más sin embargo, sabe que ella ve muchas cosas espirituales, pero hay que entrar nosotros al campo de batalla. Sabe que también mis muchachos, ellos ven el mundo espiritual, y ellos a veces estoy haciendo, imagínense, a mí una vez el Señor me dijo en revelación, voy a hacer cosas de cerca y de muy muy lejos, a kilómetros. Y sabe que para la gloria de Dios me hablan de España. Una vez me hablaron de Arabia, no le entendía ni nada al chavo, al hermano. Y por medio del traductor, del Google, mi hijo me traducía lo que decía. Y quiero que sepa que los demonios, a usted le puede hablar en cualquier tipo de idioma y ellos le entienden. ¿Por qué? Porque es el mundo espiritual. Y yo batallaba para hablar con él por la lengua. Pero ya cuando le empecé a hacer la oración, cuando ya empecé a reprender a los demonios empezaron a acatar las órdenes que yo le estaba dando en español. Entonces usted debe de entender todo eso, que usted debe entrar al campo de batalla. Y sabe que esa niña de Perú, de cuando en cuando los ángeles vienen para que ella entre al campo de batalla. Y el espíritu inmundo que la había atravesado con la lanza, ¿sabe que era Jezabel? El espíritu de Jezabel era el que la había atravesado con la lanza, porque ella se descuidó. Y por eso ella fue llevada a la clínica celestial, allá en el cielo. Es muy importante que usted sepa todo esto. Dice, no soy enviado sino para las ovejas perdidas de Israel. Para eso había sido enviado nuestro Señor Jesucristo. Pero allá en los Hechos, dice la palabra de Dios que estaba Pedro en un éxtasis, estaba en el segundo piso, estaba la loza allá arriba en el techo, y estaba orando mientras le hacían de comer, mientras prendían la estufa, mientras prendían el fogón o mientras prendían la leña para hacerle de comer. Y le vino un éxtasis, y dice que venía, de cuando en cuando venía un canastillo con diferentes cuadrúpedos, y le decía la voz, Pedro, mata y come. Y él decía, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca.
y la voz le decía del cielo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Y sabe por qué? Porque le estaban dando una revelación de lo que iba a venir. Porque si usted se da cuenta, ahí nomás era nuestro Señor Jesucristo fue enviado para el pueblo de Israel. Pero más sin embargo el Señor se dio cuenta que los demás teníamos sed y hambre. Queríamos ese pan de vida. Queríamos esa agua que nunca íbamos a tener sed. Por eso usted está aquí. Porque fue adoptado. Y por esa palabra que se le dio allá a Cornelio, que dijo que fuera, imagínese usted, le dio las coordenadas específicas. Allí no había Google Maps, allí no había nada de eso, no había redes sociales. Y el Señor le dijo a dónde estaba Pedro y que tenía que ir por él para que viniera acá con Cornelio. Y él fueron enviados personas y trajeron a Cornelio. Y cuando llegó Pedro a ese lugar, hizo oración. Dice que el Espíritu de Dios descendió y todos empezaron a hablar en lenguas. Y eran gentiles, eran perrillos, pero fueron adoptados. Dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Hay muchos pueblos de Israel o israelitas que todavía están esperando a nuestro Señor Jesucristo. Piensan que todavía no ha venido, que el que vino era un profeta. Porque rechazamos esa visitación. No entendemos que Jesús es el pan de vida, que es el agua viva, que Él es el único que nos puede libertar. Porque los demonios no se van en mi nombre. Así puede ser el pastor más ungido del mundo, no se van en el nombre del pastor, se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y eso es muy importante que usted lo sepa. Sabe que perdón. El pueblo de Israel es muy atacado. Y nosotros somos pueblo de Israel, somos pueblo. ¿Por qué? Porque como le vuelvo a repetir, el enemigo, y le hablo mucho de esto porque muchos desconocen, el enemigo está trabajando por asignaciones, está tendiendo lazo, nos está poniendo celadas, nos está poniendo trampas, y nosotros caemos, vamos, como dice la palabra, como ovejas al matadero, no nos defendemos. Sabe que ellos van a pasos agigantados, simplemente. Muchos dicen que el enemigo ya está derrotado. Sí, está derrotado y está bajo nuestros pies. Pero como le he dicho varias otras veces, si usted se da cuenta, ahí en su tacón y en la suela hay un espacio y por ahí se pasa. Ese se va como rata. ¿Y qué pasa? De que, imagínense, empezó como una simple viborita ya en Génesis. En Salmos ya se convirtió en el dragón. Y va a acabar en la gran bestia y en Apocalipsis. Entonces usted tiene que aprender a entrar al campo de batalla, no amedrentarse, echarle para adelante, no se deje, el enemigo vino a matar, robar y destruir, y si usted lo deja, lo hace. Él no tiene corazón, él no tiene sentimientos. Sabe que muchos están apostatando a Dios. Sabe que hay personas, hay brujos, hechiceros que están atacando a los cristianos, a los hermanos, y a veces hacen que renieguen de Dios. Cuando una persona reniega de Dios, le vienen cosas terribles. El enemigo entra con fuerza, no se limita. Él quiere poblar el infierno de humanos. Déjenme le explico una cosa. Cuando una persona muere, si muere en Cristo, al momento que el espíritu se va al cielo, vienen ángeles a escoltar el espíritu para que llegue al cielo. Pero cuando una persona muere sin Cristo, vienen cuatro demonios y suben de la tierra y atrapan el espíritu humano. ¿Por qué? Porque los ven feos y no se quieren ir.
y los atrapan y se llevan el espíritu humano arrastrando al infierno. ¿Y qué pasa? De que si tienen un proceso, no sé cuánto tiempo les dan para ser atormentados en el infierno, y al momento que ya se les acabó el tiempo de ser atormentados en el infierno, se convierten en huestes de maldad, o se convierten en demonios principiantes y suben a la tierra, y eso usted lo desconoce. Usted debe de aprender eso. El enemigo está avanzando a pasos agigantados. Sabe que antes una legión se componía de 2,000 a 6,000 demonios, y ahorita ya no es así. Ahorita una legión se compone de 20,000. Nomás imagínense, y nosotros todavía estamos ahí de que no, pues no se hace nada. Usted debe de desenvainar su espada. La espada se le dio para que usted mate. La espada se le dio para que usted corte cabezas, corte ataduras, corte ligaduras, corte cadenas. Eso es lo que le dio el Señor. Y le dio unción, para que la unción, dice la palabra, rompe los yugos. Y usted debe de hacer eso. ¿Cómo va a caer esa unción? Orando, leyendo la Biblia, congregándose, diezmando, que su vallado no está portillado, que esté fortificado. Porque en la palabra de Dios dice que el que aportillara el vallado le morderá la serpiente. Pero usted debe de prepararse siempre, debe de estar listo. Entrar al campo de batalla, no le tenga miedo al enemigo. No le va a hacer nada. Y si no le entra a la batalla, como quiera lo va a atacar, pues mejor éntrele. Usted valiéntese, dice la palabra que los valientes, el reino de los cielos es de los valientes, y los valientes los arrebatamos. Usted tiene que arrebatarlo todos los días, 24/7, 365, y por todo el tiempo que esté aquí en la tierra usted, porque eso es muy importante. No debe de dejarse, y sabe que debe de orar por todo. Sabe que a nuestro pastor le hicieron mucha brujería por medio de un reloj, porque en ese reloj iban con juramentaciones, iban hechizos, conjuros, y todo eso le pasó a nuestro pastor. El pastor veía sus aparatos electrónicos, la tablet y el celular, con las letras más grandotas, y todavía con lentes, y todavía se agachaba así para ver. ¿Por qué? Porque le habían puesto ceguera, le habían puesto sordera, y le habían puesto un montón de situaciones, que estaba enfermo ya. Y el enemigo atacó. Y eso fue lo que pasó. Y ¿sabe qué? No nomás atacó aquí, atacó varias iglesias. Y todavía anda poniendo marcas. Y sabe que tiene un programa de porquería en una estación de radio. Y esa estación de radio él la ocupa para maldecir Monterrey. Eso es lo que está haciendo, esa basura. Sabe que cuando usted tiene unción, y si usted se topa con un brujo, una bruja, un hechicero, no le puede ver a los ojos. ¿Quiere que le diga por qué? Porque cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega, cuando usted hace oración, cuando usted hace todos los designios de parte de nuestro Dios, sus ojos destellan luz, sus ojos tienen luz, y ellos se queman con esa luz, porque es la unción de Dios. Y ellos no lo pueden ver a la cara. ¿Sabe que cuando yo iba a una iglesia que me invitaba un pastor y el brujo estaba ahí, cuando yo lo veía a la cara, él se agachaba la cabeza? ¿Sabe que hasta me ponían a comer a la mesa con él? Y yo a propósito me sentaba enfrente de él y nunca me volteaba a ver, porque era una basura, era una porquería, y todavía está atacando. Él no se ha aplacado. ¿Y qué hace? Está trabajando con asignaciones. Él busca los premios que le da Satanás. A nosotros se nos da galardones. A nosotros se nos da galardones. Eso es muy importante que usted sepa. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos del mundo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, allí en la Biblia vienen varias personas que fueron libertadas. Pero no nomás esas nomás.
Fueron muchas más, dice la palabra, que si todos los libros de todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, se escribieran libros, en la tierra no cabrían los libros. Eso usted debe de entenderlo. No nomás, hay unos que piensan que los demonios nomás estaban cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. No, los demonios andan aquí en la tierra. Simplemente, mire, cuando nuestro Dios arrojó a la tercera parte de ángeles del tercer cielo a la tierra, el único que fue llevado hasta las profundidades del abismo, y no nomás fue llevado hasta las profundidades del abismo, dice que fue encadenado, y ese se llama Lucifer, y esa basura anda aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque había un código, que ese código nosotros por nuestra desobediencia fue roto. Y le digo así porque desde el tiempo que nuestro Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra hubo mucha desobediencia. Hemos dejado entrar a las iglesias espíritus inmundos. Jezabel y su madre están en las iglesias a veces. Han dejado entrar espíritus de seducción. Han dejado entrar espíritus de altivez, de orgullo. Han dejado entrar espíritus sexuales. Han dejado entrar espíritus de estupor, de letargo espiritual. Y eso es lo que están haciendo en la tierra, aquí en las iglesias. Hay personas que son asignadas. ¿Sabe que aquí en la tierra hay iglesias que tienen brujo de cabecera? Hay personas que se levantan, que dicen que son pastores y que no son nada, son enviados de parte de Satanás y ponen iglesias, porque ellos también se rigen por la palabra de Dios. Ellos escudriñan las escrituras, ellos leen la Biblia. Y sabe que a nosotros el Espíritu Santo a veces nos levanta en las noches a orar, y a veces no queremos, porque estamos cansados o por cualquier cosa. Pero a ellos los obligan, al brujo, al hechicero los obligan. Ellos no pueden dormir en las noches porque son obligados y lo tienen que hacer aunque no quieran, porque vienen los espíritus inmundos y los atormentan. Ellos ayunan. Acuérdense que el enemigo es un imitador, y todo lo que hacemos nosotros ellos lo quieren hacer, pero con un poder limitado. Y nosotros tenemos el poder de Dios, el poder infinito. No hay otro poder más grande que el de Dios, que el de Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso usted debe de estar preparado. Dice la palabra del Señor allá en Isaías 55:11: mi palabra no volverá vacía y será enviada para lo que yo quiera. Entonces usted debe de entender eso. Usted debe leer la Biblia, usted debe de hacer oración. Sabe que cuando usted ora y lee la Biblia, se mantiene encendida su lámpara y con suficiente aceite, así como esas 5 vírgenes prudentes. Usted debe ser prudente. 5:50. Usted debe ser prudente. Debe de entender que usted fue diseñado para alabanza de nuestro Dios. Usted debe de estar en la brecha todo el tiempo, orando sin cesar. Allá en 2 de Timoteo 1:7 se nos da una orden, se nos da un mandamiento que dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no de demonio propio. Usted debe desechar eso. Usted debe de siempre estar orando. Allá en Josué 1:7-8 dice que no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Usted debe de meditar siempre en la palabra, cantar alabanzas, hacer ambiente de Dios en su casa, donde quiera que usted vaya. ¿Sabe que hay personas, y hace unos días, como 2-3 días,
Me decía el espíritu inmundo, me decía, ¿qué tiene esta mujer? Digo, ¿por qué? Porque desde el cielo la vemos, desde el cielo vemos su luz. El brujo me decía, ¿quién es esta mujer que desde la otra colonia la veo? Imagínense la unción de Dios que tiene esa mujer, el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Y usted tiene que entrar al campo de batalla. Usted debe de ceñirse sus lomos con el cinto de la verdad, calzados sus pies con las sandalias del evangelio del apresto de la paz, ponerse el escudo de la fe, ponerse el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque es muy importante ceñirse sus lomos, entrar a la guerra, entrar a la batalla, pelear por su familia, pelear por sus hijos, pelear por su esposo, pelear por su esposa, pelear por sus propiedades, pelear por todo. Hay muchos que no le quieren entrar. Sabe que como testimonio les doy un poco de testimonio de mis hijos.